Estamos considerando en nuestro estudio bíblico el libro de Números en el Antiguo Testamento. Y hemos observado la asamblea en el desierto, es decir, las diferentes tribus censadas y acampadas en un perfecto orden alrededor del tabernáculo del testimonio, bajo un estandarte o bajo una bandera. Observábamos además que estaba compuesta de tres elementos distintivos. Primero, hay tribus de guerreros. Segundo, una tribu de obreros. Y como tercer punto, hay una familia de adoradores o sacerdotes. Ya habíamos considerado los primeros y vimos que cada una de las tribus israelitas, según su genealogía o filiación, están ocupando un puesto, su lugar bajo la bandera conforme al orden de Jehová. Ahora meditaremos acerca de los obreros, donde los levitas estaban especialmente designados entre las demás tribus de Israel, llamados a un puesto y a un servicio particular. Pero nos preguntábamos, ¿por qué los levitas? ¿Por qué esa tribu fue especialmente designada y separada para un servicio santo y tan elevado? ¿Había en ellos algo especial? Como respuesta podemos decir, no por cierto. Observamos el verdadero carácter de Leví y de su hermano Simeón. Ante las palabras declaradas de Jacob, su padre, dando a acontecer de lo que ellos serían en los postreros días, tenemos allí una porción en Génesis capítulo 49, desde el texto 5 al 7, que dice: Simeón y Leví hermanos, habla Jacob, armas de inequidad sus armas, en su secreto no entre mi alma ni mi honra se junte en su compañía, que en su furor mataron varón y en su voluntad arrancaron muro. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Leví, por naturaleza y por práctica en su vida, fue voluntarioso, fue violento y además de eso fue cruel. Y esto quedó demostrado ante la matanza de los siquenitas por causa de Dina, su hermana, allá en Génesis 34. Dice allí en el texto 25 de Génesis 34. Y sucedió que al tercer día, cuando todos los siquenitas se habían circuncidado, en el tercer día, el día de mayor dolor después de la circuncisión, dice la escritura, y sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad animosamente y mataron a todo varón. Quedó demostrado entonces la crueldad, la violencia y la rebeldía que tenían Simeón y su hermano Leví. Y Leví fue escogido y ascendido a una posición tan privilegiada. Qué contraste tan maravilloso encontramos. Leví en su naturaleza en la carne y Leví bajo la gracia de Dios. Leví entre los instrumentos de crueldad y ahora Leví entre los vasos del santuario. Cuán distinto es el Leví de Génesis 34 al Leví que observamos aquí en Números capítulo 3. Cuán notable es entonces que un tal hombre, el cual era voluntarioso, violento y cruel, sea escogido y sea ascendido a una posición tan elevada y tan santa. La verdad, apreciados hermanos, tal es la vía de la gracia de Dios, elevar a los que están en el peor estado. La gracia de Dios desciende a los más profundos abismos y desde allí cosecha sus más esplendorosos trofeos. El mismo apóstol Pablo manifestó: palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Él escribió inspirado por el Espíritu de Divinidad, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales él manifestaba: yo soy el primero.
Y después expresaba en forma inspirada también, escribiendo la carta a los Efesios: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es verdad, apreciados hermanos, la gracia de Dios desciende a los más profundos abismos y desde allí cosecha sus más esplendorosos trofeos. Pero el lenguaje que encontramos en Génesis con respecto a Simeón y Leví es un lenguaje que sorprende y es sorprendente. Manifiesta la Escritura: en su secreto no entre mi alma, ni mi honra se junte en su compañía, reza la Escritura. Dios tiene ojos demasiado puros para ver el mal y no puede soportar la iniquidad. Dios no podía entrar en el consejo secreto de Leví, no podía juntarse en su compañía. Esto era imposible. Dios no tiene nada que ver con la terquedad, con la rebeldía, con la violencia y con la crueldad. Más, en su pura gracia, Dios podía, no obstante, introducir a Leví en su consejo y juntarlo en su asamblea. Él podía hacerlo salir de su habitación en lo secreto de su corazón, donde no había más que instrumentos de crueldad y rebeldía, y llevarlo al tabernáculo para que estuviera ocupado con los instrumentos sagrados y los vasos que allí estaban. Esto es la gracia divina. Esto es la gracia libre y soberana de Dios. Y es en esta gracia donde hay que buscar la base de todo servicio superior y bendito, y comprender de esta manera a Leví. En este punto, apreciados hermanos, donde es necesario trasladarnos al capítulo 8 de Números, y es allí donde se nos explica todo el secreto de este asunto. Allí vemos que nada en cuanto pertenece a Leví ni era ni podía ser tolerado, que ninguno de sus caminos podía ser aprobado, y no obstante, encontramos el despliegue más completo de esta gracia de Dios, aquella gracia que reina por medio de la justicia. Tenemos ahí en Números capítulo 8 una pequeña reseña de la purificación de los levitas. Vamos a leer el texto 5 al 7 de Números capítulo 8. Dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo: toma los levitas de entre los hijos de Israel y espíalos. No olvide usted que la palabra espiar significa cubrir los pecados. Toma los levitas de entre los hijos de Israel y espíalos. Y así les harás para espiarlos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre toda su carne y lavarás sus vestidos y serán espiados. Aquí tenemos en tipo el solo principio divino de la purificación. Es la aplicación de la muerte a la vieja naturaleza y a sus hábitos, donde es la palabra de Dios obrando sobre el corazón y sobre la conciencia de una manera viviente. Aquí hay una gran belleza y una gran precisión de la Escritura. Moisés, como representando los derechos de Dios, purifica a los levitas en conformidad con esos derechos. Y ellos, estando purificados, son capaces de hacer pasar la navaja sobre todo lo que no era más que un desarrollo de su propia naturaleza. Pueden lavar sus vestidos, lo que representa bajo en forma simbólica la purificación de los hábitos exteriores. De este modo Dios satisfacía todo lo que demandaba al estado natural de Leví: su terquedad, su violencia y la crueldad, el agua pura y la cortante navaja. Encuentran en el uso de su acción continua
haría que Leví fuese hecho limpio para manejar los vasos del santuario. La verdad, apreciados hermanos, que esto sucede en todos los casos. No puede haber sitio alguno para la vieja naturaleza entre los obreros de Dios. El error más fatal es procurar empeñar la vieja naturaleza al servicio de Dios, procurando mejorarla o regularla por otro medio. La verdad, apreciados hermanos, que la carne no se consagra, la carne no se transforma, la carne no se convierte. Lo que es carne, carne es. No existe el mejoramiento de la carne, sino tan solo la muerte de la carne o de la vieja naturaleza. Aquí el agua con que fueron bañados y lavados los levitas para su purificación representan como símbolo la regeneración, es decir, la muerte de la vieja naturaleza con sus hábitos. Y la navaja es el símbolo de todo lo que brota de nuestra naturaleza pecaminosa, la cual debe ser despojada en forma continua. Es así como los levitas siempre tenían que estar constantemente pasándose sobre su cuerpo la navaja, despojándose en forma continua su naturaleza, en forma simbólica, pecaminosa. Aquí la gracia de Dios brilla en el llamamiento de Leví y la santidad de Dios brilla en su purificación. Leví fue llamado a la obra según las riquezas de la gracia divina, pero además fue hecho apto para la obra según los derechos de la santidad de Dios. Tal debe suceder también con todos los obreros de Dios. Nunca nos volveremos aptos para cumplir la obra de Dios hasta cuando la vieja naturaleza en nuestras vidas no esté colocada bajo la potencia de la cruz y la navaja de la reprobación de uno mismo. La voluntad propia no puede nunca ser útil al servicio de Dios. Esto, apreciados hermanos, es muy solemne y exige nuestra más seria atención. Bien, teniendo todo esto en cuenta como un telón de fondo, les invito entonces a seguir considerando en nuestro estudio el libro de Números en el Antiguo Testamento. Números capítulo 4. La palabra del Señor dice así: y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví por sus familias y por las casas de sus padres. De edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para hacer servicio en el tabernáculo del testimonio. Este será el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo del testimonio, en el lugar santísimo. Cuando se hubieren de mudar el campo, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima el paño todo de cardeno y le pondrán sus varas. Y sobre la mesa de la proposición extenderán el paño cardeno y pondrán sobre ella las escudillas y las cucharas y las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ellas. Y extenderán sobre ellas el paño de carmesí colorado y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Y tomarán un paño de cardeno y cubrirán el candelero de la luminaria y sus candilejas y sus despabiladeras y sus platillos y todos los vasos del aceite con que se sirve. Y lo pondrán con todos sus vasos en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas pirihuelas. Las pirihuelas son una especie de camilla de tablas. Texto 11. Y sobre el altar de oro extenderán el paño cardeno y le cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varales. Y tomarán todos los vasos del servicio del que hacen uso en el santuario y los pondrán en un paño
cardeno, y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre las pirihuelas. Y quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, los vasos del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y le pondrán además las varas. Y en acabando Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los vasos del santuario cuando el campo se hubiere de mudar, vendrán después de ellos los hijos de Coat para conducir, mas no tocarán cosa santa que morirán. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo del testimonio. Empero al cargo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, estará el aceite de la luminaria y el perfume aromático y el presente continuo y el aceite de la unción. El cargo de todo el tabernáculo, de todo lo que está en él, en el santuario y en sus vasos. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: no cortaréis la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, mas esto haréis con ellos para que vivan y no mueran cuando llegaren al lugar santísimo. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubrieren las cosas santas y que morirán. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma también la cuenta de los hijos de Gersón por las casas de sus padres, por sus familias, de edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás. Todos los que entran en compañía para hacer servicio en el tabernáculo del testimonio. Este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevarán las cortinas del tabernáculo y el tabernáculo del testimonio, su cubierta y la cubierta de las pieles de tejones que están sobre encima y el pabellón de la puerta del tabernáculo del testimonio. Y las cortinas del atrio y el pabellón de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor y sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio. Y todo lo que será hecho para ellos así servirán. Según la orden de Aarón y de sus hijos será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos y en todo su servicio, y le encomendaréis en guarda todos sus cargos. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo del testimonio. Y el cargo de ellos estará bajo la mano de Itamar, hijo de Aarón el sacerdote. Contarás los hijos de Merari por sus familias, por las casas de sus padres, desde la edad de 30 años arriba hasta de 50 años, los contarás. Todos los que entran en compañía para hacer servicio en el tabernáculo del testimonio. Texto 31. Y este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo del testimonio, las tablas del tabernáculo y sus barras, y sus columnas y sus basas, y las columnas del atrio alrededor y sus basas y sus estacas y sus cuerdas de todos sus instrumentos y de todo su servicio, y contaréis por sus nombres todos los vasos de la guarda de su cargo. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo del testimonio, bajo la mano de Itamar, hijo de Aarón el sacerdote. Moisés, pues, y Aarón y los jefes de la congregación contaron los hijos de Coat por sus familias y por sus casas de sus padres, desde la edad de 30 años arriba hasta la edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo del testimonio. Y fueron los contados de ellos por sus familias 2.750. Estos fueron los contados de las familias de Coat, todos los que ministran en el tabernáculo del testimonio, los cuales contaron Moisés y Aarón, como lo mandó Jehová por mano de Moisés. Y los contados de los hijos de Gersón, por sus familias y por las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo del testimonio. Los contados de ellos por sus familias, por las casas de sus padres, fueron 2.630. Estos son los contados de las familias de los hijos de Gersón, todos los que ministran en el tabernáculo del testimonio, los cuales contaron Moisés y Aarón por mandato de Jehová. Los contados de la familia de los hijos de Merari, por sus familias, por las casas de sus padres, desde la edad de 30 años arriba hasta la edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo del testimonio.
Los contados de ellos por sus familias fueron 3.200. Estos fueron los contados de las familias de los hijos de Merari, los cuales contaron Moisés y Aarón según lo mandó Jehová por mano de Moisés. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias y por las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de la obra en el tabernáculo del testimonio, los contados de ellos fueron 8.580. Como lo mandó Jehová por mano de Moisés, fueron contados, cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos ahora a examinar el servicio de los levitas. Los levitas representan a la asamblea entera de los israelitas y obraban a su favor. Esto se desprende en el hecho de que los hijos de Israel ponían sus manos sobre las cabezas de ellos. Allá en el capítulo 10, en el texto 10, dice así, de Números capítulo 10, el texto 10 dice, y en el día de vuestra alegría y de vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses tocaréis trompetas sobre los holocaustos y sobre los sacrificios de vuestras paces, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo, Jehová, vuestro Dios. Además, todos los hijos de Israel imponían sus manos sobre la cabeza de los israelitas para poder espiarlos. Es así entonces que la Escritura dice también, y cuando habrás hecho llegar los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Este acto de imposición de manos representa la identificación donde los levitas ofrecían un aspecto muy especial del pueblo de Dios en el desierto. No los presentaban a ellos, el pueblo de Israel no presentaba a los levitas como una tropa de celosos obreros y en ningún modo, fijémonos bien en ellos, como simples trabajadores inconstantes e irregulares, yendo de acá para acá, haciendo cada cual lo que bien le parecía. De ninguna manera. Si los hombres de guerra tenían que mostrar su filiación o genealogía y permanecer fieles a sus banderas, los levitas tenían que reunirse alrededor de su centro y cumplir su tarea. Todo estaba tan claro, tan distinto y tan determinado como era posible, y además todo estaba bajo la dirección inmediata a la autoridad del sumo sacerdote. Los servicios de los levitas debían ser regulados por la dirección del sacerdote. Y no había ocasión al ejercicio de la propia voluntad por parte de ellos, como tampoco la había en la situación de los hombres de guerra. Todo estaba divinamente establecido. Y esto siempre es una gracia para todos aquellos que tienen o tenían sus corazones bien dispuestos. Mi sendero está perfectamente trazado, podríamos decir, y no he de hacer sino más que obedecer. Tal es la convicción de aquel que es un servidor verdadero. Y este fue el cumplido de una manera, y esto fue cumplido de una manera superior por aquel que fue el único perfecto servidor que ha pasado por la tierra, nuestro amado Señor. Él dijo un día, porque he descendido del cielo para no hacer mi voluntad, más la voluntad del que me envió. Y luego añadió, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Fíjese que aún así hay otro hecho digno de atención en cuanto a los levitas. Su servicio tenía exclusiva relación con el tabernáculo y con todo lo que de él dependía. No tenían otra cosa que hacer. Pensar que pudieran meter mano a cualquier otra cosa, fuere cual fuere, hubiera sido para un levita renegar de su vocación, abandonar su obra divinamente determinada y apartarse de los mandamientos de Dios.
así también para los cristianos del día de hoy. Su tarea exclusiva es única y exclusiva y su única y grande obra, su esencial servicio es Cristo y cuanto a él se relaciona. Si para el levita que podía decir, para mí el vivir es el tabernáculo, en el día de hoy para el verdadero cristiano diría, para mí el vivir es Cristo. El punto está, apreciados hermanos, es no asociar ese vivir con otras cosas. Considerábamos en nuestra lectura que todo lo concerniente a Gerson y a su obra, él y su hermano Merari debían llevar el tabernáculo, mientras que Coat estaba destinado a llevar el santuario. Y esto lo comprobamos en Números capítulo 10, en el texto 17, que dice: y después que estaba ya desarmado el tabernáculo, movieron los hijos de Gerson y los hijos Merari que lo llevaban. Es decir, los hijos de Gerson y los hijos de Merari estaban a cargo del tabernáculo. Texto 21. Luego comenzaron a marchar los coatitas llevando el santuario. Y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Es decir, los coatitas estaban encargados del santuario. La verdad que había un estrecho lazo moral entre que los unía, había un estrecho lazo moral que unía a Gerson y Merari en el servicio, aunque sus obras eran completamente distintas. Leemos en el capítulo 4, desde el texto 29 al 33, lo siguiente. Contarás a los hijos de Merari por sus familias, por sus casas, de sus padres, desde la edad de 30 años arriba hasta el de 50 años, los contarás todos los que entran en compañía para hacer servicio en el tabernáculo del testimonio. Y este será el deber de su cargo para todo servicio en el tabernáculo del testimonio: las tablas del tabernáculo y sus barras y sus columnas y sus basas, y las columnas del atrio alrededor y sus basas y sus estacas y sus cuerdas con todos sus instrumentos y todo su servicio, y contaréis por su nombre todos los vasos de la guarda de su cargo. Este será el servicio de la familia de los hijos de Merari para todo el ministerio del tabernáculo del testimonio bajo la mano de Itamar, hijo de Aarón, el sacerdote. La verdad que todo estaba determinado y todo estaba bien claro y bien distinto. Gerson nada tenía que hacer con las tablas y las estacas. Los gersonitas nada tenían que hacer con las tablas y las estacas y las basas del tabernáculo. Y Merari, o los meraritas, nada tampoco tenían que hacer con las cortinas o las cubiertas. No obstante, estaban íntimamente unidos, así como estaban en una mutua dependencia. La verdad que las tablas y las basas no hubieran servido sin las cortinas, y las cortinas son inútiles sin las tablas y las basas. En cuanto a las estacas, aunque parecieran insignificantes, ¿quién no podría apreciar la importancia que tienen, uniendo objetos entre sí y manteniendo visible la unidad del conjunto? Le pregunto a usted, apreciado hermano, hermana, ¿es usted un hermano o una hermana estaca en la asamblea local, en su iglesia local? Ponga atención en ese punto. Bueno, de este modo todos trabajaban a una para un fin común, y este fin se alcanzaba permaneciendo cada individuo ocupado en su propio trabajo y en la obra asignada. Si un gersonita se hubiera empeñado en abandonar sus cortinas para ocuparse de las estacas, hubiese quedado sin ejecución la obra que a él le correspondía y se hubiese inmiscuido en la obra de los meraritas, y todo hubiera caído en una desagradable confusión, ¿verdad? Mientras que
a la regla divina, todo se mantenía en orden y en un orden del más admirable. Aquí, apreciados hermanos, hay una gran lección para nosotros. No es que pretendamos afirmar que el humilde merarita o gersonita, ocupado en tales quehaceres, comprendieran estas cosas. Pero la cuestión es esta. Nosotros las comprendemos y es un privilegio para nosotros colocarlas todas, el tabernáculo y sus muebles, a la brillante luz del Nuevo Testamento y descubrir allí que todo apunta a Cristo. No sabemos absolutamente nada en cuanto a la inteligencia o entendimiento que poseían los levitas sobre sus respectivos trabajos. Sin embargo, podemos decir con seguridad que era un privilegio muy precioso el ser admitido a tocar, manejar y llevar a través del desierto las sombras terrestres de las celestiales realidades. Además, era una gracia especial tener la autoridad de un así ha dicho Jehová para todo lo que sus manos ponían. ¿Quién podrá apreciar tal gracia y tal privilegio? Cada miembro de aquella maravillosa tribu de obreros tenía su esfera especial de trabajo, trazada por la mano de Dios y vigilada por el sacerdote de Dios. No se trataba de que cada cual hubiese o hiciese lo que le pareciera mejor o que anduviese en pos de otro, sino que todos se sometiesen a la voluntad de Dios e hiciesen precisamente lo que estaban llamados a hacer. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿por qué muchas veces encontramos confusión en la iglesia profesante? ¿Por qué tantos conflictos de pensamiento u opiniones o sentimientos en medio del pueblo de Dios? ¿Por qué tanta oposición de los unos hacia los otros? La respuesta es clara, apreciados hermanos. Simplemente por la falta a la sumisión completa y absoluta a la palabra de Dios. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, dice la Escritura. Esto era lo que en el desierto hacía capaz al gersonita a vigilar a las pieles de tejones rudas y de aspectos más bien desagradables. Esto era lo que hacía capaz el meranita de tener cuidado de las estacas, tan insignificantes en apariencia. Esto es al cristiano del día de hoy aplicarse a la esfera especial de servicio, a la que su Señor haya tenido a bien emplearlo. Y aunque a la vista humana tal género de servicio pueda parecer rudo y sin atractivo alguno, humilde e insignificante, debe bastarnos que nuestro Señor nos haya asignado nuestro sitio y nos haya encomendado nuestro trabajo. Y que ese trabajo tenga una relación inmediata con la persona y la gloria de aquel que es el portaestandarte entre 10.000 y en el que del todo es digno de ser amado. Veamos ahora una pequeña ojeada a los coatitas y su obra. Vamos a tener que volver a leer los primeros 15 textos del capítulo 4. Leámoslos con paciencia. Dice así la palabra del Señor para recordar qué hacían los coatitas. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví, por sus familias, por las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para hacer servicio en el tabernáculo del testimonio. Este será el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo del testimonio, en el lugar santo. Cuando se hubiere de mudar el campo, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima el paño de cardeno y le pondrán sus varas
y sobre la mesa de la proposición extenderán el paño cardeno y pondrán sobre ella las escudillas y las cucharas y las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella, y extenderán sobre ella el paño de carmesí colorado y cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas, y tomarán un paño cardeno y cubrirán el candelero de la luminaria y sus candilejas y sus despabiladeras y sus platillos y todos sus vasos de aceite con que se sirve, y pondrán con todos sus vasos en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre pirihuelas, y sobre el altar de oro extenderán el paño cardeno y le cubrirán con cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varales, y tomarán todos los vasos del servicio del que hace uso en el santuario y los pondrán en un paño cardeno y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre las pirihuelas. Y quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los vasos del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y lo pondrán además las varas. Y acabando Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los vasos del santuario, cuando el campo se hubiere de mudar, vendrán después de ello los hijos de Coat para conducir, mas no tocarán cosa santa, que morirán. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo del testimonio. Para esta descripción vemos que las funciones sagradas estaban confinadas a la carga de los coatitas. ¿Cuáles eran sus funciones? Eran poder cargar el arca, la mesa de oro, el candelero de oro, el altar de oro, el altar de bronce o el altar de metal. Es decir, la sombra de los bienes que habrían de venir, los modelos de lo que hoy hay en el cielo, figura de las cosas reales, tipos de Cristo, de su persona, de su obra y de sus oficios, tal como hemos estudiado en alguna oportunidad en el tabernáculo. Tales objetos y cosas se presentan aquí en el desierto en su hábito o en su modo de viaje. Vamos a ver rápidamente qué pasaba o cómo se debía trasladar cuando se desarmaba el tabernáculo el arca de la alianza. Tenía la apariencia a los ojos humanos en forma grosera y burda, fíjese, el arca de la alianza, al estar cubierta de pieles de tejones. Además, ofrecía una diferencia con respecto a otros objetos, pues sobre la cubierta de tejones que tendría que cubrirse el arca de la alianza, había una tela azul, la cual significa indudablemente el carácter enteramente celeste del Señor Jesucristo en su persona divina. Lo que en él era esencialmente celestial se manifiesta por de fuera durante la estancia acá abajo. Y es por eso que esta arca tenía que ser cubierta con una tela azul. Él fue constantemente el hombre celeste, el Señor del cielo. Pero por debajo de esta tela azul se encontraban las pieles de tejones, que pueden considerarse como una expresión de lo que protege del mal. El arca era el único objeto que fue cubierto de esta forma especial, es decir, primero con unas pieles de tejones y sobre las pieles de tejones un paño azul. Vemos ahora una ojeada a los coatitas, veamos como segundo lugar la mesa de los panes de la proposición, cómo tenían que ser envueltos para su traslado. Sabemos que los panes de la proposición es un símbolo o tipo de nuestro Señor Jesucristo en su relación con las 12 tribus de Israel. Fíjese que primeramente tenía que ser cubierto con una tela azul. Por encima de esa tela azul venía una tela de color escarlata y por encima venía las pieles de tejones. En otras palabras, esa tela azul con que era cubierta los panes de la proposición
nos habla de que Cristo es esencialmente celeste. Y luego viene la tela escarlata que nos habla o representa el esplendor humano. Y por encima de todo venía las pieles de tejón que vienen a simbolizar como una protección del mal. El objeto de Dios son las 12 tribus de Israel. La verdad que aquí la idea es que estas 12 tribus de Israel tengan la supremacía sobre la tierra y que ellas, las 12 tribus, o a través de ellas, se realice el tipo más elevado de esplendor humano. De ahí la conveniencia de la tela escarlata sobre la mesa de los panes de la proposición. Bien, veamos el candelero de oro y el altar de oro, cómo eran cubiertos. Sus cubiertas eran idénticas, es decir, estos dos objetos se cubrían exactamente iguales. Primero venía una envoltura celeste y posteriormente en el exterior las pieles de tejones. En el candelero vemos a Cristo con la obra del Espíritu Santo en luz y testimonio, y en el altar de oro nos muestra a Cristo y el valor de su intercesión, el perfume y el valor de lo que Él es delante de Dios. Entonces, primeramente, estos dos objetos se cubrían con una envoltura celeste que habla de Cristo viniendo del cielo, y exteriormente, a la vista, a los ojos humanos, las pieles de tejones que nos reflejan como una salvaguarda del mal. Como cuarto punto tenemos el altar de bronce o el altar de metal. Aquí obtenemos una distinción bastante marcada. Primero estaba recubierto de púrpura en vez de azul o escarlata como estaban cubiertos otros objetos. ¿Por qué, podríamos preguntarnos? Sin duda porque el altar de bronce o de metal representa a Cristo como el que ha sufrido por nuestros pecados o por los pecados. Y por consiguiente debe llevar el cetro de la realeza. La púrpura con que estaba revestido este objeto es el color de la realeza. ¿Y qué podemos decir al respecto? El que ha sufrido en este mundo un día reinará. El que llevó la corona de espinas un día llevará la corona de gloria. Con estas instrucciones, entonces, con estas instrucciones divinas que nos proporcionan las divisiones de los obreros, los meraritas, los gersonitas y los coatitas, donde se nos presentan como tipo o figura de los diversos miembros en su obra de los trabajos en la iglesia de Dios, en su variado servicio, que podríamos decir, apreciados hermanos, qué profundidad de la misteriosa sabiduría de la palabra de Dios hay en todo aquello, ¿verdad? Bien, en la voluntad del Señor seguiremos considerando, apreciados hermanos, nuestro estudio del libro de Números. Que el Señor bendiga su palabra y muchas gracias por vuestra atención.